Dios le bendiga una vez más. Buenas noches a los que están conectados, a los que se están conectando. Tenemos un tema súper importante y le damos las gracias a Dios. Hemos leído en Primera de Corintios 9:7. Lo voy a leer otra vez. Gloria a Dios para todas las personas que estén ahí escuchándonos. Gloria a Dios, podamos comprender la palabra del Señor Jesucristo en esta hora, que se encuentra en Primera de Corintios 9:7. Dice, yo solamente voy a tomar un pequeño trozo de este versículo que dice, ¿quién milita jamás a costa propia? Esta es otra versión de la Biblia que yo tengo. La hemos leído en la Reina Valera, que es la que siempre usamos, pero también la he leído en otra versión porque quiero coger este trozo de la Biblia. Es súper importante. No nos desesperemos que vamos a tardar solo unos minutitos. Dios le bendiga. Es un soldado de Cristo en Primera de Corintios 9:7. En su forma normal, todos sabemos que un soldado, todos sabemos que es un soldado. Y es aquel que es miembro de una milicia preparado o preparándose para la guerra. El diccionario Santillana del italiano quiere decir soldado. Aquí tenemos un italiano que me corrija al final si lo he dicho mal. Soldado. 1. Persona que sirve con agrado, con el grado más bajo en el ejército o la milicia. En el número 2 tenemos militar de cualquier graduación. Y el número 3 tenemos defensor o partidario de algo. Nosotros tenemos lo que es la palabra soldado de Cristo como tema en esta hora. Porque nosotros debemos de entender que estaríamos o estaremos en una guerra constante con el reino de las tinieblas, aunque en estos días se está viendo más que nunca que la guerra de nosotros parece que fuera con nuestros propios hermanos. Nunca nos desviemos y hoy vamos a saber cuáles son los métodos, cuáles son las funciones o las características generales de un soldado, en este caso que lo que nos lleva es a ser soldado de Cristo. Por lo cual, por lo coincidente, nosotros vamos a poder entender estas fases. Ya hemos leído en el diccionario Santillana la palabra italiano, la palabra de soldado lo traemos del italiano, que quiere decir soldado, que es una persona que sirve con el grado más bajo del ejército o la milicia, el militar en cualquier graduación o el defensor o partidario de algo. En el diccionario Santillana me da la oportunidad de escoger una de estas 4 puntos de aclaración de lo que es un soldado. Adiós. De lo que es un soldado, porque en estas definiciones vimos 4 puntos. Por ejemplo, militar, servidor, defensor o partidario. En estos 4 puntos, nosotros como personas, como servidores del cuerpo de Cristo, nos podemos puntualizar o ubicar realmente en qué posición podemos estar en el reino o en la milicia, qué soldado de Cristo somos nosotros, o qué defensor del reino, o qué forma la forma de partidario nosotros escogeríamos. Esto es para poder aclarar lo que queremos transmitir, lo que quiere decir Pablo en este apartado de Primera de Corintios 9:7. Podemos apartar esta idea de lo que podemos ser en este reino. Podemos ser servidor, defensor o partidario, sabiendo una de estas. Algo que tenemos que tener claro, y es que la idea es que nadie debe de hacerlo a su manera. Oigan este punto que es súper importante. Nadie debe de hacerlo a su manera, porque estamos militando en un reino que no es nuestro y que queremos hacerlo como nuestro. Nadie lo debe de hacer de su manera, sino como lo diga el comandante en jefe, que en este caso es Jesús. Otra cosa a tomar en cuenta de no hacerlo a nuestras expensas es que no todos militaremos en la misma línea de batalla. Eso yo creo que la gente lo tiene en cuenta, aunque muchos se olvidan cuando entramos en la batalla, que nosotros, vuelvo a repetir, ponemos como que nuestro enemigo o en nuestro punto de mira, el blanco, lo ponemos como que si fueran nuestros propios hermanos. Pero hoy en esta hora, que los que están en diferentes países van a poder ver, vamos a aclarar esos puntos que quizás estamos equivocados. Dice que
En la guerra podemos encontrar desde médicos a cocineros, pasando también por los militares de alto rango. Podemos ver los de las logísticas, podemos ver cada uno que se encarga de hacer su cometido cuando se van a la guerra. Entonces nosotros tenemos que saber en qué frente, en qué línea del frente de batalla nosotros nos vamos a encontrar cuando vamos a militar en aquella guerra del reino que nosotros estamos defendiendo. Porque muchas veces puede ser que nos pase que comenzamos a pelearnos entre nosotros mismos y entonces nos derroten. Dice, el militar tiene que tener la característica siguiente. O sea, ¿cuáles son las características de un militar para poder ir a la guerra? Tienen que tener la característica siguiente. Dice, mantener un buen estado físico. Imagínate que nosotros por glotones, por comelones, tengamos un estado físico que desde que caminemos de aquí a la esquina, como decimos, nos cansemos. Entonces tenemos que tener un buen estado físico. Ser decidido. Tengan estas características en cuenta, que de la cual vamos a desarrollar en unos minutos. Las características que tiene que tener un soldado, que por eso nosotros vemos cuántos soldados caídos, y muchas veces dentro de las fiestas paganas es cuando más perdemos soldados que se congregan el año entero, pero cuando vienen fechas exactas como las Navidades o como la fiesta de Semana Santa para los latinos, o diferentes fiestas de diferentes países, podemos ver muchos soldados caídos. Entonces, esta característica, uno es tener buen físico, el otro es ser decidido, tener decisión, tener la cabeza fría, ser inteligente, ser energético, ser flexible y capaz de adaptarse a cualquier situación. Si nosotros le ponemos caso a esto, si nosotros le ponemos caso a lo que es la característica de un soldado y la llevamos a rajatabla, como decimos, y lo llevamos por ley, vamos a ser un soldado que no vamos a caer fácilmente en la batalla, por no decir nunca. Estar preparado para viajar y trabajar en horarios poco habituales. Estar preparado para formar parte de los conflictos, esta palabra de conflictos lo vamos a definir más tarde para que nosotros lo podamos entender. Formar parte de los conflictos armados. También necesita tener resistencia física, una rápida capacidad de reacción, capacidad de tirar siempre adelante, sentido de la responsabilidad, disposición para obedecer órdenes, capacidad de trabajar en equipo. Son muchas de las cualidades que le faltan a los evangélicos que siguen a Cristo. Muchas de estas características le faltan a muchas personas que se dicen, se llaman o quieren ser del reino de Dios, pero por tener diferentes cualidades o no tener estas características, caen a primera en la batalla. Así que bendecimos a todos los que se están conectando, a todos los que estén ahí, a los que están aquí, y vamos a entrar a lo que es el desarrollo de nuestro tema en el día de hoy. Es importante nosotros saber en dónde estamos militando. Es importante saber dónde nosotros estamos peleando la batalla. Es muy importante. Mirando las características de un militar, podemos apartar las siguientes características, que vienen siendo condiciones necesarias para ir a aquellas guerras militares o espirituales. Ya he mencionado un punto importante en esta hora, que es la parte de la espiritualidad. Un guerrero en nuestras expensas, un guerrero en nuestra guerra, un guerrero en nuestra batalla, un guerrero en nuestras peleas que estamos peleando espiritualmente, tenemos que tener estas cosas muy claras. Y vamos a dar las definiciones de las características de un guerrero en esta hora. El estado físico, que fue lo primero que se mencionó de la característica de un guerrero o de un militante, cuando Pablo habla claramente en 1 Corintios 9:7, que no milita a su propia expensa o a su propio sentido o a lo que ellos crean o a lo que ellos digan, haciendo referencia en este caso a evangélicos que andan sin orden, a que andan sin ley, o personas que quieren hacer su propio ejército. Eso se le llaman ya desertores, porque no están debajo de una comandancia, no están debajo de alguien que lo pueda ayudar a ser ejercitado correctamente para ser preparado para la guerra. Entonces aquí lo primero que vemos es el estado físico, de lo cual vamos a dar definición. Tanto en lo espiritual como en lo material se necesita un buen estado físico.
Las entidades espirituales necesitan un cuerpo físico para entrar en este plano terrenal. Eso lo podemos ver en la brujería o cuando el mismo Espíritu Santo quiere hacer un milagro a una persona usando como antes cuando usaba a los profetas. Estos tiempos, en estos tiempos, usa a sus militares o a sus servidores. Nosotros podemos ver la definición de un cuerpo físico en buen estado para que Dios los use. Lo hemos podido ver muchas veces a través de la brujería, a través de las creencias falsas, cómo personas prestan su cuerpo para hacer cosas diabólicas, cosas feas, aunque muchos no creen en la brujería, pero sí creen en Dios. O sea, que no sé con qué espíritu de la tiniebla estamos peleando, si no creen en la brujería, si no creen en las cosas que el enemigo ha hecho para que la gente crean en ellos. Entonces, si necesitamos un cuerpo físico en buen estado, significa que así como Dios mandó la comida kosher, la comida en el Antiguo Testamento, como decimos nosotros, es para que tengamos un cuerpo exactamente como Dios necesita, que estemos por nuestra salud y para que cuando Él nos vaya a necesitar a nosotros para ir a un lugar, a hacer un milagro o una enviación de parte de Él, cualquiera que sea, nosotros estemos bien preparados, bien dotados físicamente para responder a aquello. Yo no sé cuántos de ustedes también han podido tener una guerra espiritual y se sienten el cuerpo cansado, el cuerpo agotado. ¿Sabe por qué? Porque en esas peleas, en esas guerras espirituales, el cuerpo se resiente y es necesario que nosotros tengamos un buen estado físico. Pero la otra característica importante que necesita un militar es ser decidido, no ser dudoso. Dice, muchas veces por nuestras dudas, al ser inconstante como las olas del mar, perdemos de que Dios haga milagros o sus obras a través de nosotros o en nosotros. Por no ser decidido, por ser dudoso, por nosotros tener siempre dudas a muchas cosas, Dios no nos da los bienes materiales o los bienes espirituales que nosotros necesitamos para tener quizá el cuerpo físico para ser un buen militar. Muchas veces, gente, hasta yo muchas veces soy así, que cuando quiero una cosa, muchas veces quiero que me la lleven a la cama. Quiero un trabajo, quiero que me lo lleven a la cama. Quiero con lo que sea, quiero que me vengan a mí. No soy decidido. Pero un militar, un militante, uno que depende de alguien, tiene que ser decidido para aquello que fue llamado. Entonces, esa fue la definición de lo que es decidido, no ser inconstante como las olas del mar, porque Dios a aquella persona que son inconstantes le dice que son tibios, por cuanto son tibios y no son fríos ni calientes, lo tiene que vomitar, porque cuando una persona es inconstante no se sabe lo que se puede hacer. También dice que aunque tú seas decidido, tenga un buen físico, tiene que tener la cabeza fría, una cabeza pensante, un buen soldado o defensor de algo debe saber representar bien ese algo. Y para ello debe tener la cabeza fría, o sea, la cabeza en su puesto, saber reflexionar, porque aún el necio cuando calla se le es contado por sabio. Cuando hablamos de la cabeza fría, estamos hablando de una persona que aunque otra persona esté discutiendo con él, se mantiene en baja, como decimos nosotros, y no responde a la primera como un estado de una gente necia. Y aún al necio cuando hace silencio se le cuenta como inteligencia. Eso te ayuda en la cabeza fría. Pero también de tener la cabeza fría y ser decidido, tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque ahí está la logística, está la gente que transmiten los puestos que ponen para atacar al enemigo sin que el enemigo se dé cuenta. Las estrategias vienen allí en el mundo espiritual y tanto en el mundo físico con las cabezas inteligentes, la cabeza pensante que nosotros encontramos en el reino de Dios. Ser inteligente, la inteligencia la necesitamos en todas las áreas de nuestras vidas y en un combate necesitamos las estrategias y para ella una buena inteligencia. Una buena inteligencia te acompaña a ti para hacer las cosas bien todo el tiempo. Cuando tienes la cabeza fría, cuando eres decidido, cuando tienes un buen físico en la guerra espiritual y con esas inteligencias vas a poder derrotar al enemigo que muchas veces viene disfrazado con cosas que tú ni siquiera te lo imaginas. Muchas veces hasta viene disfrazado de niño, viene disfrazado de problemas, viene disfrazado de bienestar, viene disfrazado de economía buena en abundancia, viene disfrazado de cambio de trabajo que te va a venir mejor cuando Dios ya te estaba bendiciendo en uno y tú queriendo cambiarte. Así que hay que tener la cabeza con la inteligencia fría.
ser energético. Wow, esta sí me gusta. En el ámbito espiritual, aun cuando dominamos, aun cuando dormimos, tenemos luchas y esto conlleva a que nos desgastamos y nuestra energía desmaya. Pero nuestras fuerzas serán como la del búfalo si le pedimos al Eterno. Ser energético, no ser apático, no ser de aquellos que son como la oruga, no ser como aquellos que en los tiempos de almacenar están durmiendo como el perezoso. La Biblia condena al perezoso, la Biblia condena a aquella persona que en los tiempos de trabajar, en los tiempos de ser enérgico, lo que hace que está durmiendo y viviendo del cuento. Aquella persona que incluso llega de la cama al sofá y aún se siente cansado. Personas que no dan dos pasos y no tienen esa energía porque son agotados. Pero los que están en el Señor serán como las águilas, renovarán su fuerza. Y es lo que Dios está buscando en un verdadero, como lo estamos diciendo en esta noche, un verdadero soldado que no milite como él piense, sino como se deje gobernar por Dios para ganar la batalla. Ser flexible, sabiendo que si algún pequeñito por nuestra culpa puede menguar, por amor a Jesús, no hacerlo, aunque esto conlleve un sacrificio en mí. Cuando nosotros somos flexibles, sabemos y tenemos la inteligencia, la cabeza fría, la cordura para poder entender que hay personas que no tienen el nivel correcto dentro de la milicia, dentro del ejército para poder pelear la batalla, nosotros nos hacemos flexibles y le damos la oportunidad para que ellos no menguen, no caigan. Por ejemplo, por eso dice Pablo que no comamos delante de los débiles, porque cuando los débiles ven a la gente comiendo, mengua su fe, diciendo, pero esto era así, y no entendieron el versículo bien. Por eso nosotros que hemos entendido de un grado de flexibilidad la palabra de Dios, la hemos entendido como manda la ley, muchas veces tenemos que hacernos toscos, tenemos que hacernos como que no sabemos, pero muchas veces lo que nos estamos haciendo es flexible delante de aquellas personas que no pueden llegar al grado espiritual fuertemente para que puedan pelear la batalla, y muchas veces se están enfocando en lo que hace el hombre. Por eso Pablo dice también que cuando nosotros vayamos a la carnicería, no preguntemos cómo ha sido la carne, si fue de esta forma o de la otra, porque a tú no lo sabiendo no está pecando en la conciencia. Pero si tú ves que algún hermanito está ahí mirándote y quiere verte lo que tú haces para menguar su fe, tenemos que hacerlo según como él para que no caiga hasta que pueda tener el grado espiritual. Y teniendo la flexibilidad de entender que antes nosotros éramos así. Gloria a Dios. También dice capaz de adaptarse a cualquier situación. Esta es buena. Hay personas que creen que el momento de Cristo, el momento de estar bien es el único momento que quieren, el momento de abundancia, el momento que las cosas se llenan de lo que tú quieres. Hay personas que lo que quieren es estar siempre en bienestar. Hay personas que siempre que están bien con el otro, ahí es cuando están vivos, ahí es cuando están gozoso, pero no entienden que para ser día tiene que haber noche y tiene que haber día. Para hacer vida tiene que haber tropiezos y tiene que haber situaciones buenas. Pero hay personas que solamente quieren vivir en las situaciones buenas. Un soldado de Cristo debe estar preparado para pelear en cualquier terreno. Esto conlleva dejar la ñoñería. Esta palabra de ñoñería, muchas personas quizás no lo entienden, pero lo que yo transmito como ñoñería son personas que se quejan de todo. Son personas como yo hice el vídeo esta mañana, que los que te aplauden son los mismos que te clavan el cuchillo, pero Jesús estaba preparado. Jesús estaba entrando encima de un pollino. Cuando yo mismo he puesto esto, como cuando ponen el manto, cada uno que puso el manto y lo tiraban al suelo, otros lo pusieron en el pollino. Lo que estaban haciendo, la reflexión era como que llegó el que está o el que hace cumplir la Torá, para no decir que está por encima de la ley o de la Biblia, sino que él es la Biblia y iba entrando como rey, pero ellos lo estaban esperando como un rey con espada. Por eso lo aplaudían y le decían, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Pero Jesús no vino a lo que ellos querían. Pero cuando Jesús se reveló verdaderamente lo que él era, que era un hombre de paz y que vino a perdonar los pecados y que vino a perpetuar su reino, ellos comenzaron a gritarle, crucificadle. Oye, cómo cambian las voces de la persona. Por eso nosotros los evangélicos, como dice aquí, tiene que ser capaz de adaptarse a cualquier situación. Cristo, después de entrar en un pollino, que era lo máximo cuando iban a coronar un rey, cuando iban a coronar un rey,
pasa a estar colgado en un madero, que muchas de estas personas le cantaron, bienaventurado o bendito, le cantaron crucificadle. Por eso nosotros tenemos que quitarnos la ñoñería, porque el mismo que no aplaude, eso es lo mismo que nos clavan el cuchillo. Y yo soy de lo que ya estoy preparado para cualquier acto como ese. Y ustedes deben de prepararse y estar preparados a pelear en cualquier situación. Incluso cuando estamos hablando de las situaciones espirituales, en las situaciones de guerra, que por la noche te molesten espíritu, que mucha gente dice que no, pero a mí me da igual anyway. Yo sé lo que yo peleo y lo sé lo que yo he hecho. Por la noche que muchas veces no te dejan dormir. Por la noche cuando te agarran los espíritus y no te dejan ni siquiera moverte, pesadillas, cosas así. Tú tienes que estar preparado para pelearlo en cualquier terreno. Que de madrugada te llame un hermano para orar, que te llamen para ir a la casa de aquella persona porque hay demonio, está endemoniado, está fuertemente. Como Jesús liberó, así puede liberar. Tú tienes que estar preparado para pelear en cualquier campo. Baruch Hashem. Dice viajar y trabajar. Esto es disponibilidad para la obra. ¿Por qué viajar y trabajar? Porque muchas veces nosotros lo ponemos como viajar a los países más grandes, a los países productivos, a los países que nos van a bendecir, a los países donde mi economía va a crecer, pero nosotros sabiendo que no estamos militando según nuestras expensas, no estamos militando según nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que estar preparados para ir y viajar en cualquier momento y a cualquier lugar y cuando mi jefe lo disponga, no solo a los lugares de bendiciones y de prosperidad, a los lugares donde hay edificios grandes, sino donde también se huele mal, también donde se pisan cosas asquerosísimas. Allí necesita Dios militares como nosotros para que estemos preparados a ir a esos lugares. Gloria a Dios. Viajar y trabajar. También dice formar parte del conflicto. Esto fue lo que le dije al principio, que quería detallarlo, porque nosotros muchas veces vemos la palabra conflicto y vemos algunas palabras que siempre en el significado natural de la calle se nos lo dio como cosas malas directamente, y por no detenernos unos momentos en el diccionario no podemos ver la verdadera definición de lo que quiere decir algunas palabras. Por eso dice formar parte del conflicto. Esto quiere decir estar siempre en la brecha cuando ocurran guerras o debates derivados de una oposición o rivalidad prolongadas dentro de la iglesia o del lugar que servimos. O sea, en este caso la batalla. Somos militantes. Cuando vengan conflictos, tú tienes que estar preparado para saber de qué lado tú vas a lidiar, de qué lado tú vas a enfrentarte, de qué lado, en qué posición. Tú tienes que saber desde ahora qué tipo de guerrero de Cristo tú eres. Yo quiero que tú en esta hora comiences a tener duda y comiences a tener pensamiento y comiences a decirte a ti mismo qué clase de soldado soy, cómo sobre soy un soldado, cómo me puedo ejercitar para ser un buen soldado. Quiero que toda esta duda comiencen a trabajar en tu mente y comiencen a preguntarte, porque es necesario. Estas últimas dos son súper importantes, que quiere decir, esto es en la característica de capacidad de trabajar en equipo y responsabilidad. Estas dos son súper importantes. Estas dos últimas son importantes en una columna o una zapata, son importantísimas en el reino. Esto yo lo represento como una columna en un edificio o una zapata, que es lo primero que se construye para poder hacer un buen edificio, hacer una buena zapata en un buen terreno firme para que pueda el edificio de 5, 6, 7, 11, 14, 30 plantas poder aguantar el peso. Pero aquí está hablando de la capacidad de trabajar en equipo y responsabilidad, cosa de la cual carece muchas veces el sitio donde nos rodea, o no diría solamente el sitio, lo que nos rodea y nos atañe mucho en los trabajos, en las iglesias, los amigos, las amistades, de cualquier forma. Lo que es trabajar en equipo y la responsabilidad no la tenemos. Quiero que también meditemos esto. Estos últimos dos puntos apuntan la columna que te he dicho en el reino, lo cual entendiendo que un reino dividido entre sí no podrá prevalecer. La responsabilidad te hace maduro y un buen líder. Te hace como una persona madura y un buen líder. Cuando tú eres una persona responsable, con la buena responsabilidad, todo el mundo va a confiar en ti porque la responsabilidad está definiendo en ti lo que es la palabra maduro, que nosotros vemos que en la Biblia parece que sea perfecto. Pero la palabra que se traduce como perfecto en la Biblia viene siendo la palabra maduro, madurez. Una persona no es perfecto que no peque, sino una persona que tenga su cabeza en puesto, que tenga la cabeza fría,
que sea flexible, que sea inteligente, que sea decidido, que sepa trabajar en equipo para poner quizás nuestras ganancias. Porque tú a un abogado que no sea maduro, tú no quieres que te defienda en el caso. A un contable que no sea maduro, tú no quieres que te defienda en el caso. A una persona que no tenga esa responsabilidad, que incluso tú tengas un empleo, una oficina y alguien te lleva un currículum, y yo te aseguro a ti que el que te lleva un currículum con 3 o 4 hojas, tú lo ves mejor que el que te da con una hoja. Incluso que las hojas de aquella persona que sea responsable te la va a definir con lo que lleva en el currículum. Entonces tú le pondrías más caso a esta persona. Por eso nosotros necesitamos la unidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos desunidos en el reino de las tinieblas nos destruye. Los evangélicos, y perdón por mencionar tanto esta palabra, seguidores de Cristo, de cualquier índole, tenemos una división tan grande hoy en día para ver quién sabe más, quién lo hace mejor, quién soltó el código, quién soltó la revelación, quién estudió más, quién tuvo más cosas. Y es una falsa la que el diablo nos ha querido tener engañado a través del orgullo, en ese problema de dividirnos para poder ganarnos. Hay pastores que en estos tiempos están divididos, que son enemigos. Pastores, pregunta. Gente que te dice, no hable con fulano, el otro pastor, porque el pastor es así. El otro te dice que el otro. Y esas son cosas que están malísimas. No estoy hablando en mal de nadie. Estoy intentando de que la gente entienda lo que es un soldado que no ande a su propia expensa. Un soldado que esté decidido a escuchar la voz de aquel comandante en jefe que lo está llamando para que milite según como él quiere. Pero un reino dividido entre sí, una persona que no tenga responsabilidad no es bienvenida al reino y no va a hacer las obras como Dios quiere que haga. Por eso están las divisiones, porque fulanito es mejor que fulanito, aquel lo hace mejor, y no entienden que cada uno tenemos nuestro puesto dentro de la guerra que estamos peleando, dentro de la milicia, dentro del campo de batalla. Cada uno tiene su lugar para pelear, y yo no me puedo poner en tu lugar, ni tú te puedes poner en el mío, porque automáticamente vendrá el enemigo y nosotros no vamos a saber cómo defender. Los nuevos reclutas entran en ejército como soldados rasos. Mucha gente no le gusta ser raso. Gente que llega siempre quiere ser el mejor, quiere ser el importante, quiere ser el primero, quiere ser, ya ustedes saben, lo mejor de lo mejor, pero no quieren ser soldados rasos. Los militares son forma para desarrollar uno de los muchos tipos de trabajo que pueden realizarse en el ejército, pero todos ellos están capacitados para entrar en combate y para acudir al campo de batalla en cualquier momento de su carrera, siempre y cuando sean preparados. Por eso Pablo dice también que lo que vayan a poner en orden en la iglesia no sean neófitos, o sea, no sean nuevos convertidos, en el sentido que no tengan el conocimiento y la preparación para poder llevar las cosas de Cristo, que muchas personas la están llevando y no están sabiendo llevarlo, aunque tengan un conocimiento grande. Lo que están muchos de nosotros es dañando a los demás para que no entren al cuerpo de Cristo o sean destruidos. Y tenemos que hacerlo en una manera mansa, en una manera de humildad, en una manera de amor, en una manera entendiendo que el único grande fue el que murió en la cruz del Calvario. El único grande fue el que murió y tiene los méritos de llamarle el nombre que le llamamos, que en el cielo, dice Pablo, que él está sentado a la diestra del Padre, o él está ahí de pie a la diestra del Padre, como tú lo quieras poner. Pero el único que tuvo mérito fue él, a través de su sangre preciosa. Él es nuestro comandante en jefe. Él es el que tiene que decidir en nosotros cómo debemos pelear. No importa la sabiduría que tú tengas, te la dio Dios. No importa el conocimiento que tengas, te lo dio Dios. Nosotros tenemos que entender que estamos militando, y allí hay doctores, hay cocineros, hay gente de logística, hay gente que los comandantes en jefe alto, los comandantes más pequeños, hasta llegar a los rasos. Ahí están filas diferentes, están los estrategas que van a coordinar la batalla, la pelea, que cómo nosotros la vamos a pelear en aquel día o en el día que nos toca. Pero nosotros no queremos entender eso y queremos ponernos más importante que cada uno, y no nos vemos en la humildad necesaria para poder unirnos como cuerpo de Cristo y militar según como Cristo quiso. Dios te bendiga. Hasta aquí esta parte en esta hora. Yo quiero darte como consejo en esta hora que busque la manera de cómo ser militar, de cómo entender que estás militando en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás militando en esta guerra? Esta guerra no es contra tu hermano. Esta guerra no es contra sangre ni carne. Esta guerra es contra espíritu con hueste de maldad. ¿Por qué me estás tirando a mí? ¿Por qué te estoy yo tirando a ti? No es que esté pasando. Es una pregunta retórica.
¿Por qué lo estamos haciendo? Porque tu propio enemigo es la otra iglesia o el otro hermano. ¿Por qué no podemos hacer los servicios unidos? ¿Por qué no puedo hablar yo bien de ti? ¿Por qué no puedo dejarte juntar con el otro que están predicando supuestamente la misma palabra? Es una pregunta. Dios bendiga a todas las personas que van a ver esto a través de Facebook, a través del YouTube. Te pido que nos siga, que si puedes compartir y si crees que tú puedes ser de bendición, compártelo. Si lo viste hasta el final, Dios te va a bendecir porque las cosas que se dicen en este estudio de Lomdin, estudio bíblico, la esencia de Jesús es para crecer en Cristo. Así que yo quiero que Dios te bendiga grandemente, a ti que nos está viendo a través de Facebook. A nosotros